es Jorge Alberto Villavicencio López. Soy alumno del Colegio de Estudios Superiores y de Especialidades del Estado de Oaxaca, CESEO. Soy estudiante de Pedagogía y voy a presentarles de la materia de Educación Permanente el tema Origen y Evolución de la Educación Permanente. La educación permanente emerge con carácter de estrategia, incluso de paradigma. Es necesario reconocer el largo camino recorrido histórico y cultural y la evolución sufrida por el significado de la educación permanente, desde su origen hasta el momento presente. La educación permanente busca la consecución de un desarrollo personal, social y profesional en el transcurso de la vida de los individuos con el fin de mejorar la calidad de la vida de la colectividad. Actualmente nos encontramos que de la forma para una etapa de la vida estamos pasando a la necesidad de educación como proceso vital a lo largo de la vida, en lo que se ha definido como los problemas de la educación permanente. El concepto y la práctica de la educación permanente son parte de la historia mundial, y la historia enseña que la educación permanente ha precedido a la escuela y no a la inversa. La educación permanente discurre con otra expresión, la cual es la educación de adultos. Lloyd George incorpora en 1919 la expresión educación permanente en el sentido de la educación a lo largo de la vida. Y en la década de los 50 se proponen algunas definiciones de qué se entiende por educación a lo largo de la vida sin que se alcance un consenso. En la Conferencia Mundial de Montreal en 1960 se entenderá ya la educación de adultos en un sentido más amplio. Se publica un artículo de Paul Legrand en 1969 en el cual el significado de la educación permanente se diferencia entre la educación de adultos y educación permanente, dando a esta última una mayor amplitud, ya que ha de integrar a todo el sistema educativo. Al comienzo de los 70s, Paul Legrand traza una acertada panorámica. Es imposible no percatarse de que si el adulto se desinteresa de su formación y se desvía, es porque durante su infancia y la adolescencia no ha encontrado las formas que se le proponían o se le imponían, ni lo que correspondía a sus deseos y esperanzas. Una vez desaparecida la coacción de la obligación, solo una minoría de incondicionales mantenía un esfuerzo sistemático de estudio y aprendizaje. Cuando hablamos de educación permanente, consideramos la unidad y la globalidad del proceso educativo. El consenso acerca del sentido de la educación de adultos se producirá en la conferencia de Nairobi en 1976, donde se establece que la educación de adultos se considera un elemento fundamental en el marco de la educación permanente. La caracterización de la naturaleza de la educación permanente permite caracterizar su sentido y sus consecuencias. Designa un proyecto, luego no es un sistema cerrado global, luego no está sectoralizado, encaminado a reestructurar el sistema educativo y a desarrollar todas sus posibilidades de formación, luego va más allá del sistema educativo y en consecuencia más allá de las posibilidades de un Ministerio de Educación. La educación permanente no se limita al periodo de escolaridad, ya que es transescolar. Debe abarcar todas las dimensiones de la vida, todas las ramas del saber y todos los conocimientos prácticos que puedan adquirirse por todos los medios. Luego es integral, abarca todos los campos de formación, por lo que se responsabilizará a todas las instituciones implicadas, así como a los grupos sociales. La educación permanente debe contribuir a toda forma de desarrollo de la personalidad, luego vincular los proyectos de formación con los de desarrollo en todos los ámbitos. Los procesos educativos que siguen a lo largo de su vida, los niños, jóvenes y los adultos, cualquiera que sea su forma, debe considerarse como un todo, luego vincular todos los procesos educativos entre sí. En esta primera etapa,
la educación permanente está relacionada con la de adultos, como necesidad de la sociedad y del individuo. El director de la UNESCO, René Maheu, reconoce que la educación permanente procede de especialistas y animadores de la educación de adultos en medios externos al sistema escolar y que están más en consonancia con la realidad social y económica. Desde la educación de adultos, en consecuencia, se incentiva una transformación radical del sistema educativo. La educación permanente no pretende crear un sistema paralelo al sistema escolar o universitario, sino englobar todas las formas de educación, la totalidad de la población y las edades de la vida. De aquí que sea básico el establecimiento de ciertos fundamentos o bases epistemológicas que actúen como estrategia formativa en la práctica. El educador social debe responder al carácter esencial, histórico y cultural de la vida humana. Los principios y fundamentos son el soporte de nuestra vida, deben responder al verdadero diseño humano. La libertad humana ha de reconocer y respetar la frontera de su constitución natural. Cualquier construccionismo más allá de dichos parámetros no aumentaría el entorno de su libertad, sino el del abismo destructivo. Los antropólogos pedagógicos podrán encontrar en el entorno exterior motivos de credibilidad que puedan abrirla hacia los valores básicos fundamentales y serán capaces de diagramar de forma adecuada el lugar que les corresponde en sus relaciones políticas, sociales, educativas, culturales, ecológicas y cósmicas con los demás seres. La búsqueda de la calidad en educación exige a la estrategia formativa situar al docente y al discente de forma ajustada a su propia condición, según su naturaleza, es decir, procurando conocer los principios de educación que informan la estructura de la personalidad humana y considerando en las bases de trabajo una teoría de la educación permanente en un entorno global, interactivo y dinámico, y conseguir al mismo tiempo que la relación con los demás humanos mediante el conocimiento mutuo sea pacífica y estable. La educación permanente pretende llevar a la educación a los niveles de aprendizaje en el que el ser humano lleve a todos los niveles su conocimiento. Por eso es importante hacer de esta una revolución en los niveles que demanda la educación actual en todos los aspectos pedagógicos.